Hola, hola, Se hola. escucha. Bueno, estaré vayan activando su cámara, por favor. Vamos a empezar la clase. Bien, saquen sus apuntes. Vayan tomando nota de lo siguiente, por favor. Bien, creo que como título, gestión del riesgo, dentro del ámbito de lo que viene a ser gestión de proyectos, vamos a continuar en ello. A ver, dentro de lo que viene a ser el tema de los riesgos, que vamos a colocarlo como un propósito, fíjense este que está aquí. Si yo les preguntara a ustedes lo siguiente, la vez que hicieron un plan, no importa si es un plan, no sé, académico, económico, tal vez personal, siempre que se hacen planes, las cosas les salen tal y cual como lo han planificado o no siempre. Me imagino que no siempre, ¿no? Si tuvieran que colocar algunas razones por qué los planes no salen como uno realmente quisiera, ¿qué podríamos argumentar? ¿Qué hace que los planes no necesariamente se cumplan? Yo estoy seguro que muchos de ustedes van a dar muchas, de repente, ejemplos de por qué ocurre eso. Y en este caso vamos a definirlo de esta manera. Estas situaciones, ¿cierto?, que no estaban contempladas en el plan y hace que esto aparece y justamente tiene como impacto que el plan no se cumpla. A esa situación no prevista podemos llamarla un riesgo. Puede ocurrir y que su presencia hace que lo que uno hubiera planificado, por ejemplo, pueda verse afectado en su cumplimiento. Entonces, vamos a trabajar con este propósito. Eliminar los riesgos seguramente no es necesariamente el propósito, porque los riesgos, eliminarlos así un 100% no es el fin. Pero sí podemos hacer esto, reducir el impacto de los riesgos en el plan. Debe quedar algo bastante claro. Fíjense lo que acabamos de comentar. ¿Qué hace que los planes no se cumplan? La presencia de los riesgos. ¿Qué son los riesgos? Son situaciones que no estaban previstas y esto hace que el plan al final termine siendo de alguna manera afectado. Entonces, la presencia de los riesgos prácticamente, como decíamos, es inevitable, se dan. Lo que podemos hacer es tratar de reducir su impacto de los riesgos. Debe quedar claro que si nosotros no hacemos esto, es decir, no hacemos algo para reducir el impacto de los riesgos, obviamente va a causar que el plan se vea fuertemente afectado. El ejemplo más clarito es el que estamos viviendo ahorita. Hoy teníamos clases allá en la universidad y no se puede pasar presencialmente. Pero es como que hubiera un plan B, ¿no es cierto? Es decir, esta clase, esta modalidad que es virtual. Y esto, si bien es cierto, no es exactamente igual, pero no se destruye lo que estábamos planificado, que es lo que tenemos planificado hacer esta clase.
Entonces, aunque de repente esto no fue plenamente definido, pero vale como un ejemplo. Y algo parecido ocurre en los proyectos de, específicamente de desarrollo de software. Yo puedo hacer un plan asumiendo que todo va a salir bien. Sin embargo, la presencia de situaciones imprevistas, los riesgos pueden hacer que el plan no se lleve a cabo. Tendríamos dos maneras de gestionar los riesgos. Una, la de forma reactiva. Reactiva significa que no hacemos nada cuando elaboramos el plan, asumimos que lo que pensamos va a salir bien y empezamos a hacer nuestro plan. Sin embargo, en el camino pueden aparecer los riesgos y es ahí cuando recién nosotros reaccionamos ante la presencia del riesgo y, bueno, vemos la forma de cómo superarlo. Esa es una estrategia reactiva, que de repente es la más común en muchos casos. Pero esa estrategia reactiva tiene una desventaja enorme que al decidir en una situación de bastante presión, para empezar, la presencia de un riesgo puede causar hasta un impacto hasta psicológico probablemente. Y tomar decisiones en esas condiciones no necesariamente no garantiza que sean soluciones efectivas. De ahí vamos a agarrar la segunda manera, la segunda forma de gestionar los riesgos, que vamos a denominar la proactiva. ¿Ok? ¿Qué es la proactiva? Esta es una estrategia que nos permite gestionar los riesgos, donde la idea es hacer lo siguiente. Primero, hacemos nuestro plan normal, así, definiendo las tareas que nosotros veamos conveniente para un determinado propósito. Pero junto a eso también hacemos estas actividades que están acá, donde estas actividades están pensadas en tratar de no solamente preocuparnos de las cosas que asumimos que van a salir bien, sino también de probables situaciones que no podrían o podrían en todo caso darse. Y para ello hacemos los siguientes pasos. Primero, identificamos a los riesgos. En el ámbito del desarrollo de software, ustedes vienen desarrollando software durante muchos años, por lo menos 3, 4 años. Los que están con cámara apagada los voy retirando, no voy a volver a avisar, los voy adelantando. Les decía, ustedes vienen desarrollando software durante muchas veces, mucho tiempo, por lo menos 3, 4, 5 años. Si tuvieras que preguntarles que me den ejemplos de alguna vez que han planificado desarrollar software y que de repente las cosas no le han salido como ustedes pensaban, ¿les pasó eso alguna vez o no? Yo creo que sí, ¿no? Pueden dar un ejemplo, no sé, por ejemplo, pueden decir, mire, yo había planeado hacer esto, pero no se dio por esta razón. ¿Alguien quisiera comentar? Nadie, porque si no me comenta, yo voy a asumir que siempre que han desarrollado software, las cosas le han salido tal y cual o como lo planificaron. Y fue un caso único. ¿Cómo es? Podría ser. A ver, de repente quieren escuchar su nombre. A ver, vamos con Gabriel. Gabriel Díaz. ¿Alguna vez se le presentó alguna situación imprevista en un proceso de desarrollo de software que usted tenía un plan y las cosas no salieron como pensaba? Sí, de hecho, me pasó en el segundo parcial de la materia. Y tenía Ya, planificado terminar ciertas cosas un día, pero por motivos de más privados no se llegó a terminar por falta de ya. A tiempo. ver, Jorge, creo que acaba de despertar. Vamos con Cari y Jorge. A ver, ¿algún ejemplo, Cari? Sí, yo creo que más cuando me tocó desplegar algún que otro proyecto, no hicimos las pruebas de vida y queríamos hacer el flujo, nos botaba error y era el problema que en el local pues todo funciona, pero cuando lo llevas a algún servicio, tanto no tiene sus normas o algunas excepciones, y ahí me fallaba y me decían, ¿qué es esto? No te tiene que fallar. Ok, ahora vamos a escucharle a Juan Luis Vargas. Sí, bueno, otro de los problemas que yo he visto ha sido el problema de la complejidad a veces que uno no llega a tomar en cuenta y que al momento de desarrollar uno encuentra, ¿no? Ahí. Bien, de hecho, seguramente cada quien
contaría un montón de situaciones imprevistas que le han pasado mientras desarrolla el software. Y ese vendría a ser justamente el primer punto este, ¿no? De la identificación de riesgos. Yo voy a colocar otros ejemplos, uno de que de repente lo han vivido ustedes en sus equipos de trabajo, que algún integrante del equipo abandone, ¿no es cierto? Es decir, no sé, a nivel laboral, que alguien, uno de los programadores, se retire y se vaya a otro proyecto. A nivel académico, no sé, el joven retiró la materia y se quedaron con menos gente, y eso hace obviamente que no puedan alcanzar los objetivos que estaban previstos. Y seguramente como ese también tiene que ver el punto de vista de productividad. De repente nosotros hemos considerado que nuestros programadores o desarrolladores tienen una mejor productividad y a la hora de la verdad, pues no necesariamente habían tenido ella. Qué sé yo, que decidan utilizar herramientas de software no apropiadas, que el hardware en alguna parte falle y con ello de repente pierden muchas cosas. En fin, tantas cosas que podrían ocurrir. Entonces, en primera instancia, hacemos esto. Y fíjense, aquí, ahora sí, aquí tenemos, por ejemplo, ya el segundo punto. ¿Qué es el segundo punto? Tenemos que determinar la probabilidad de presencia del riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Lo que hacemos es que para cada riesgo analizamos qué tan probable es que se presente en nuestro proyecto. Y esa probabilidad va a ser un número entre, no sé, entre 1 y 100. En la medida en que tengamos mayor posibilidad de que este riesgo se presente, el número será más alto. Ahora, ¿de qué dependerá poner un valor? En función a qué yo voy a colocar un valor a cada riesgo. ¿Qué criterios se utilizaría para determinar la probabilidad de presencia del riesgo? Y ahí podemos usar tres, ¿no? El primero, el de siempre, la estadística, mirar el pasado, revisar los antecedentes de proyectos similares. Seguramente muchos de los riesgos que se dieron en proyectos anteriores podrían repetirse en este proyecto. Tengo ya una primera referencia. Una segunda referencia, analizar la situación actual. Porque si me baso solamente en la estadística, puede ser que las condiciones del pasado no sean las mismas que las de ahora. Y eso hace que ese valor pueda aumentar o pueda disminuir, ¿no es cierto? Y tercero, obviamente, ya analizar la visión que tenga el gestor, como un tipo se entiende más allá de la capacidad que tenga para desarrollar software, sino también la visión que pueda haber sobre las cosas que tal vez no salgan como uno quiere. Tercer paso, medimos el impacto del riesgo. Medir el impacto del riesgo significa, dado el riesgo, asumimos que independiente de lo que se hubiera realizado, o de la probabilidad de presencia del riesgo, el riesgo se da. Y acá nos tenemos que preguntar cuál es el impacto del riesgo en el proyecto. Es como categorizar a los riesgos desde el punto de vista de su impacto. Podríamos establecer cualquier tipo de categorías, A, B, C, 1, 2, 3, no sé, pero uno quizás muy interesante sería clasificarlos así. Riesgos que no influyen en la categoría, riesgos moderados, riesgo significativo y finalmente el riesgo crítico, ¿no? Entonces, donde se entiende que el riesgo moderado, pero un riesgo no influye, es un riesgo que de repente se da, pero no causa más allá de repente de molestias o minimiza, digamos, el impacto, ¿no? Pero un riesgo crítico se supone que sea aquel riesgo que seguramente va a alterar de maneras bastante fuerte el proyecto. Evaluamos el riesgo, entonces vamos a ver un ejemplo y elaboramos el plan de versión. Fíjense, aquí hay un pequeño ejemplito de lo que estamos comentando. En el proyecto de la materia, ustedes seguramente van a hacer una tablita como esta, parecida o similar. Acá estoy colocando, voy a colocar toda la lista de riesgos que yo considero como desarrollador, como gestor, que podrían darse en el proyecto, en el proyecto que estoy desarrollando. Por ejemplo, este de acá. Que algún programador del equipo abandone. Ese es un riesgo que sí.
otro riesgo, que el gestor también abandone el proyecto, otro riesgo, que la estimación de tiempo que hemos hecho fue demasiado optimista. En fin, puedo poner un montón de ejemplos de riesgo, posibles riesgos. Y aquí hacemos lo que estábamos diciendo, fíjense. Asignamos una probabilidad entre 0 y 100. En base a qué sacamos este número, ya dijimos, podemos tomar 3 referencias. En este caso, yo coloqué 60% en este ejemplo. Y este es un valor casi real, porque estadísticamente la posibilidad de que los programadores abandonen el proyecto es bastante alta, como en este caso, un 60%. En cambio, que se vaya el gestor, bueno, es probable, pero no tanto. Ahora, acá, el impacto, que es este tercer punto que estuvimos comentando aquí. Habíamos dicho que podemos crear categorías, no influyen, moderados, significativos, críticos. Acá yo puse que es significativo porque entiendo que el programador es parte fundamental de lo que viene a ser el desarrollo y que algunos de ellos abandonen el proyecto, obviamente nos vamos a ver fuertemente afectados. Y el gestor obviamente es mucho más crítico. Bueno. Ahora fíjense, ¿qué hacemos aquí? Acá dice evaluar los riesgos. Aquí lo que hacemos es ver este cuadro que acabamos de hacer y darnos cuenta frente a qué es lo que estamos, cuál es la situación que se nos podría presentar. Conocer a los riesgos, conocer la probabilidad, conocer el impacto, es como conocer al enemigo, porque al final el enemigo de un plan siempre van a ser los riesgos. ¿Por qué? Porque son los que hacen que los proyectos en su planificación no se cumplan como tal. Entonces, a partir de eso, elaboramos un plan de aversión. El plan de aversión tiene como propósito gestionar esto de acá, de la probabilidad y del impacto, desde un punto de vista de reducir. Es decir, yo voy a definir un conjunto de actividades, fíjense acá, he definido un conjunto de actividades para cada riesgo en esta columna con el propósito de este 60% bajarlo más. Es decir, si yo realizo estas actividades mientras desarrollo el software, este 60% que dice acá podría bajarse tal vez a 40, 30, 20. Ojalá. ¿No? Veamos el caso. ¿Qué podría hacer para reducir la posibilidad de que el programador se vaya? Una de las cosas que podría hacer es establecer un contrato formal, ¿no? Es decir, si tenemos un contrato formal con el programador, no es que lo estemos atando al proyecto, pero hay un mayor compromiso y eso le da una seguridad tanto al desarrollador como al equipo que el programador pues tiene un compromiso que va más allá de las palabras porque seguramente firmó un contrato. Otra de las cosas que podría hacerlo es dar condiciones de trabajo, seguramente herramientas, un buen ambiente de trabajo, etcétera. Finalmente motivar. Hacer todos estos puntos que estoy comentando acá seguramente podrían lograr que este 60% en mi proyecto pueda bajar. No hacer esto de acá, esto podría incrementarse, ¿no es cierto? Ahora veamos esta de acá. Reducir el impacto del riesgo. Esto que está aquí con este color medio rojo tiene como propósito reducir esta columna que dice probabilidad. Ahora, esto que dice reducir el impacto también es un conjunto de actividades, pero que tiene como propósito esta vez reducir el impacto. Si el impacto es significativo, la idea es que si yo hago estas tareas de acá, estas actividades, esto que dice significativo podría bajar a moderado, ojalá a no influir. ¿Qué podría hacer? Vean, cuando un programador abandona un equipo, ¿cuál es el problema que normalmente nos enfrentamos? Es obvio que va a venir otro programador a continuar el trabajo del programador anterior. El nuevo programador que va a venir es probable que se encuentre con serios problemas de comprensión del código que estaba haciendo el programador anterior. Y entonces, es como que vería como un espagueti, ¿no? Un código que sí funciona, pero comprenderlo y luego tratar inclusive de modificarlo puede convertirse en una aventura. Para que eso no ocurra, yo como gestor puedo tomar la decisión de, vía procesos de imposición o motivación,
conseguir que los programadores, siempre que escriban código, lo hagan en base a un estándar de codificación. Por ejemplo, ustedes en el proyecto que van a entregar el día jueves, en su documentación habíamos quedado que en el anexo van a colocar el estándar que han utilizado para haber hecho la implementación del código de su proyecto. El propósito de un estándar es justamente ese, lograr que el código sea mucho más fácil de comprender. Otra de las cosas que podría hacer es esto, establecer categorías de programadores. ¿Qué es eso acá? Esto es como que yo tuviera, no sé, un conjunto de programadores al cual les llamo senior, los cuales tienen la responsabilidad directa de la implementación del software. Pero por detrás tengo otro grupo de programadores, los puedo llamar, no sé, junior, pasantes, que están haciendo un seguimiento a lo que hacen los programadores principales. De tal manera que cuando uno de ellos abandona el equipo, medida que podría tomar para no extrañar tanto a un programador cuando se vaya, es que yo como gestor decida utilizar herramientas de desarrollo donde esté seguro que existe fácilmente disponibilidad de recursos humanos listos para producir. Es decir, si utilizo una herramienta donde los programadores son escasos, pues va a ser mucho más complicado reemplazar al programador que se fue. Fíjense qué es lo que hemos hecho. Uno, hemos identificado los riesgos. Dos, hemos asignado la probabilidad de los riesgos. Tres, hemos medido el impacto del riesgo. Y cuarto, en base a eso, hemos elaborado un plan de aversión, el cual está compuesto por dos puntos. El primero, es un conjunto de actividades que tienen como propósito reducir la probabilidad del riesgo. El segundo, otro conjunto de actividades que tienen como propósito reducir el impacto. Esto yo debo repetirlo para cada uno de los riesgos. En el proyecto de la materia, ustedes van a hacer una tabla algo similar a esta. Obviamente aquí pondrán sus propios riesgos, sus propias actividades, según lo que ustedes vean en su proyecto. ¿Listo? Bueno, no. Espérenme un ratito. Mm, mm, mm. Bien, coloquen otro título. Seguimos en el ámbito de gestión de proyectos, coloquen planificación del tiempo. Bien, siempre que se desarrolla software, normalmente hay la necesidad de ocupar bastante tiempo. Bastante tiempo me refiero, qué sé yo, algo expresado en meses, semanas, o de repente mucho más que eso. Vamos a colocar esto. El otro día, por ejemplo, cuando ustedes hicieron la presentación del segundo parcial, a algunos alumnos les pregunté eh, lo siguiente, ¿por qué no habían terminado su proyecto? Porque había muchos que lo tenían incompleto. Y le preguntaba como esto, le dije, a ver, ¿cuándo empezó usted a desarrollar la aplicación? Aunque ustedes no me crean, y lo que me ha respondido así me van a decir que es cierto. Creo que la presentación fue un día jueves o jueves, bueno. Y le pregunté eso, ¿no? ¿Cuándo empezó a hacer su aplicación? La verdad, empecé el viernes pasado. O sea, una respuesta como esa, que honesta, seguramente. Entonces, apenas llevaba casi una semana desarrollando. Y sin embargo, ¿cuánto tiempo tuvieron para desarrollar el software? 4 semanas.
Y eso pasa. Uno a veces cuando desarrolla software puede que vea que el tiempo es relativamente optimista, pero luego nos encontramos con que lo tomamos muy a la ligera, de forma muy superficial, y terminamos haciendo lo incorrecto, que es tratar de buscar más tiempo en los últimos días de trabajo. Una forma de que eso no ocurra es obviamente organizar el tiempo. Ya sabemos que tenemos tanto tiempo, entonces lo que corresponde es organizar y qué hacemos con ese tiempo. Existen distintas maneras de hacerlo. Una de ellas es a través de un diagrama Gantt, otra es a través de un diagrama PERT. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bastante sencillo de lo que viene a ser una planificación del tiempo basado en un diagrama Gantt, donde fíjense en este diagrama Gantt vemos tres elementos muy interesantes. Aquí, en esta primera parte, vemos una lista de las actividades que nosotros pretendemos llevar a cabo con el propósito de que obtengamos un producto que se llama software. Dos, acá tenemos el tiempo disponible y lo estamos organizando, es decir, estamos organizando cuánto tiempo le pretendemos dedicar a cada una de estas actividades. Y tres, obviamente vemos secuencia, vemos qué se hace primero, qué se hace después, qué se puede hacer cosas en paralelo, etc. Entonces, eso nos permite este diagrama Gantt verlo de manera bastante clarita. Hacer este diagrama Gantt seguramente es lo de menos, es decir, no es el desafío el diagrama, hacer el diagrama Gantt. El desafío es hacer este diagrama o esta planificación que al final termine siendo efectiva, ¿no es cierto? Que se cumpla y que eso busca que es que el proyecto lo terminemos en el tiempo que tenemos disponible. Por lo tanto, vamos con algunas situaciones que seguramente son necesarias hacerlas para elaborar dicho diagrama Gantt. Vamos entonces a es necesario hacer esto, por lo menos estos dos puntos. El primero, identificar las actividades que voy a colocar en el diagrama Gantt, que en teoría me tendrían que servir para desarrollar el software. Dos, asignar tiempo a cada una de esas actividades. Vamos con esta de acá. Pregunta. ¿Bajo qué criterio podemos identificar las actividades? Como hace rato les mostré, en este diagrama que lo tenemos acá, estas actividades, ¿en base a qué criterio? Porque yo no podría colocar cualquier cosa, ¿no? Yo tendría que colocar algo que evidentemente me conduzca a conseguir las actividades. Ahí podríamos escribir dos elementos, ¿no? Uno, en base a las estrategias. Es decir, yo debería identificar una estrategia de desarrollo y esa estrategia de desarrollo ya me define un conjunto de actividades principales. Pero junto a eso, también necesito identificar métodos de desarrollo. Si vemos en el ejemplo que tenemos acá, la estrategia sería lo que está acá arriba, en el nivel 1, y los métodos vienen adentro. Si yo estuviera usando el proceso unificado, por ejemplo, aquí diría, no sé, en el primer nivel, inicio, elaboración, construcción y transición. Dentro del inicio, el conjunto de actividades como subtareas. Dentro de elaboración, el conjunto de actividades como subtareas. Entonces, con eso tendría este punto de acá. Síntesis, para identificar las actividades, yo las haría en función a las estrategias de desarrollo, a los métodos de desarrollo y finalmente haríamos la personalización de las actividades.
¿Qué significa personalización? Más allá de lo que digan los métodos, más allá de lo que digan las estrategias, yo debería a esas actividades quizás eliminar algunas, probablemente agregar otras, de acuerdo a la naturaleza del proyecto, porque no todos los proyectos tienen las mismas características. Entonces, son estos tres criterios que usaríamos para identificar actividades. Ahora vemos acá. Asignar tiempo a cada actividad, como lo vemos acá. Este es el tiempo que se le asigna a lo de acá, a la tarea principal, y lo que está en azulito, el tiempo que se le está asignando a las subtareas. Pregunta, ¿qué usarían ustedes para asignar tiempo a las actividades? ¿En base a qué criterio lo harían? ¿Cómo saben cuánto tiempo lo van a dedicar a cada actividad? Ahí también vamos a tomar la siguiente referencia, fíjense, aquí creo que está. Bien, fíjense esta diapositiva. La están viendo una torta dividida en tres partes, ¿se ve? Bien. Fíjense, esta es una propuesta de la ingeniería de software que más o menos tratamos de entenderlo de esta manera. Dice que los recursos de los cuales disponemos para desarrollar el software deberían ser distribuidos así, entre un 50 a 60% entre análisis y el diseño, entre un 20 a 25% a la implementación, entre un 25 a 30% a las pruebas. Y esto haría, a ver, si estuviéramos trabajando con un proyecto que duraría 10 meses, estaríamos diciendo que entre 5 a 6 meses estuviéramos haciendo análisis y diseño, entre 2 meses y medio a 3 meses haciendo pruebas, y entre 2 meses a 2 meses y medio escribiendo código, que es la implementación. Obviamente, no quiere decir que están obligados a usar un proceso secuencial. Estos 50-60% pueden ser distribuidos en un conjunto de ciclos o sprints, pero igual son actividades de análisis y de diseño. ¿Cómo ven esto? ¿Están de acuerdo con esta distribución? ¿Les parece correcta o cómo lo ven? ¿Están de acuerdo con esta distribución o no les gusta? A ver, para que se queden, se hagan su torta y divídanla en partes. Y me dicen cuánto de tiempo, esfuerzo le dedican ustedes a cada una de las 4 actividades principales del desarrollo del software. Ojo, no escriban lo que desean, no escriban lo que debería ser, escriban lo que ustedes realmente hacen. O sea, en todo este tiempo que desarrollan software, ¿cuánto lo hacen? ¿Listo? Van a tener un minuto, luego uno por uno va a ir compartiendo su pantalla, ¿listo? Y me va mostrando qué es lo que ha dibujado. Vamos. Repito, no tienen que investigar, no tienen que preguntar a GPT, ni mucho menos. Es la práctica, la experiencia de ustedes. ¿Listo? ¿Ya lo tienen? Quiero que me digan más o menos, en base a su experiencia que tienen desarrollando software,
¿Cuánto tiempo, esfuerzo ustedes le dedican a cada una de las etapas principales a lo largo de su vida hasta ahora? Repito, no quiero que me digan lo que desean, lo que quisieran que sea. Quiero que me digan lo que realmente ocurre en ustedes. Ahora vamos con Anderson Bautista. ¿Cómo lo distribuye su tiempo, Anderson? Coménteme cuánto al análisis, cuánto al diseño, a la implementación. Anderson Bautista. ¿Me escucha? Sí, a ver cuánto tiempo más o menos le No. dedica en porcentaje. En análisis y diseño lo mantendría como tal como dijo y lo que reduciría sería el en en las pruebas De la y implementación, aumentaría en ¿cuánto? implementación. Ya sería en implementación un 30 y 35 y en las pruebas entre 15 y 20. Bueno, ahora vamos con Emanuel Bacá. ¿Cómo sería su distribución suya, Emanuel? Sería parecido, solo que menos en las pruebas. Le dedicaría un 10%. Es lo que- Un 50 y un 60% al análisis y diseño, a las pruebas 10, me dice. Y a la implementación, ¿cuánto dijo Vaca? Un 50% le Que ya nos pasamos de 100, pues. A ver, de nuevo, ordénese bien, a ver cómo la figura. eh, Revisa no sí. uso, porque si se pone a pensar ahorita, después va a decir cualquier cosa. Luego con Camacho Luis. Luis, ¿qué hizo? Al diseño le pondría un 50, a la implementación 35 y a las pruebas un 15. O sea, que compartiría básicamente con la diapositiva que les pasé. Ojo, Mm, no, o sea, miren, si fuera cierto lo que están diciendo, pero una pigueza. O sea, repito, no quiero que me cuenten lo que desean, lo que quiero que me cuenten es realmente lo que ocurre en su vida. Ahí vamos con Micaela. Ah, Micaela Roca, Sí, a ver, señor. cuénteme cómo es la experiencia suya en cuanto a su distribución de tiempo, esfuerzo, siempre que desarrolla software, ¿cómo lo hace? En todo caso sería las pruebas un 10%, el diseño sería un 50%, la implementación 15% y ya lo que sobra para el otro que no me acuerdo ahorita el nombre. Me están sorprendiendo, le cuento a ustedes, gratamente si fuera cierto, obviamente. Ahora vamos con César. César, no es César, perdón, es Cuellar Cristian. ¿Cómo es la distribución suya, Cuellar? Actualmente, como lo estoy haciendo, sería un 40% de análisis y diseño, más le estoy dedicando a la implementación con un 45% y pruebas un 15%, Bien, a ver, pero escuchemos tengo que buscar. a Suárez, Julio. Bueno, yo estoy actualmente ya implementando por experiencia 50% en lo que sería el análisis. Le implemento igual demasiado tiempo lo que sería el desarrollo, un 40%, y en prueba muy poco, un 10% ha sido. Bueno, bien, a ver, ¿es posible que ocurra esto de acá? Digamos, yo tengo acá un 100% a la implementación. ¿Puede pasar o no? Parece una exageración, pero es posible. ¿Cuándo ocurre esto? Esto acá ocurre porque, a ver, hay gente que desarrolla software de esta manera. Piensa que no está desarrollando software si no está escribiendo código, por ejemplo. Es decir, mientras no escribe código, para él no está desarrollando software. Entonces, por eso es que hay gente que de repente ni entiende bien el problema, empieza a escribir código. Ni tiene clara la idea de la solución, también empieza a escribir código. En una situación como esta es probable que la implementación sí se haga más larga. Para que esto que tenemos acá sea verdad, ¿qué tiene que pasar? No es probablemente esto algo que ocurre, pero fuera ideal que pase. Eh, ¿Qué tiene que ocurrir para que la implementación, es decir, el hecho de escribir código, llámele, un sinónimo de implementación es codificación, ¿no? Otro, no llamar codificación, podemos llamarle programación. Esto de la implementación, para que sea el menor tiempo, ¿de qué dependerá?
O si quieren, cuando la implementación se hace más larga o más grande o cubre mucho más que todo lo demás. ¿De qué dependerá? ¿Alguien puede comentar? Sí, ¿no? Lo que se Alarconte seguramente va por ahí. La implementación se va a hacer más larga en la medida en que el análisis y el diseño no fue trabajada de manera correcta. ¿Qué es eso? Por ejemplo, ¿qué es análisis? Entender el problema. Si no entendí planteada, bien elaborada, muy bien trabajada, va a pasar exactamente lo mismo. Voy a hacer y voy a deshacer. Pero esta es una referencia, ¿ok? Entonces, esta es una manera de cómo yo podría, asumiendo que voy a trabajar de forma correcta. Cuando esto ocurra, fíjense, cuando esto ocurra, vamos a poder decir lo siguiente. ¿Se acuerdan que cuando empezó el semestre decíamos que teníamos un desafío que consistía en lograr línea de código que escribo, línea de código que se queda? Eso va a pasar. Cuando eso pase, este esquema podría ser muy cierto. Terriblemente cierto. ¿De qué depende? De esto. ¿Cuándo borro líneas de código? Cuando no entendí bien el problema. ¿Cuándo borro las líneas de código? Cuando la solución planteada inicialmente no es la correcta. Acá tenemos una segunda referencia de cómo podríamos distribuir el tiempo. Esta vez, fíjense, basada en el proceso unificado. El proceso unificado plantea y dice, ¿no? De sus 4 flujos, inicio, elaboración, construcción y transición, aquí nos plantea lo siguiente. Dice que al inicio se debería dedicar un 10%, a la elaboración un 30%, a la construcción un 50%, y a la transición un 10% del tiempo que tenemos. Entonces, esta ya es otra idea que puedo utilizar para asignar tiempo. Finalmente, ¿dónde está este esquemita que está por acá? Aquí, fíjense, esto lo vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Este esquema de acá nos habla de un proceso basado en Scrum, el cual yo utilicé, por decirles algo, el Planning Poker. Y en base a dicho método, yo asigné un puntaje en PHU a cada historia de usuario. Al empezar el sprint, yo planteo y voy a decir que tengo la capacidad de... Están viendo la diapositiva, ¿cierto? La de el comienzo del sprint, el final del sprint, ¿se ve? Sí, ingeniero. Ok, gracias. Al empezar el sprint, yo digo, considero, estimo que mi velocidad es de 26 puntos objeto. Eso es lo que yo digo. Pero cuando termina el sprint, de 1, 2, 3, 4, 5 historias de usuario, resulta que solo terminé 3 historias de usuario. Y si sumo su PHU, me resulta que tiene 18, lo cual me dice que mi velocidad en la vida real no es 26 como estimaba, es 18. Entonces, con esta referencia yo podré hacer un segundo sprint en el cual ya no me voy a comprometer con 26, sino me voy a comprometer seguramente con 18. Entonces, de esa manera podremos asignar tiempo. 1, lo que decía la ingeniería de software. 2, lo que decía el proceso unificado. 3, basado en el Planning Poker, que nos da una referencia sobre los puntos de historia del usuario. Y con eso tenemos la planificación del tiempo. En el proyecto de la materia, ustedes van a hacer lo siguiente, escúchenlo bien. Van a hacer la planificación del tiempo de su proyecto, pero va a tener algo rarito. ¿Qué es lo raro? Que no van a planificar de aquí para adelante. Porque de aquí para adelante ya es el jueves, ya no habría mucho que hacer. No veo porque el proyecto ya lo presentan el día jueves. Entonces, lo van a hacer a partir de cuando empezamos el proyecto del semestre. En cambio, cuando ya lleven Ingeniería de Software 2, ahí sí van a planificarlo como debe ser. Al empezar el proyecto van a hacer su plan que corresponde. Pero para esta materia de Ingeniería de Software 1, el plan del tiempo lo van a hacer a partir de que empezó a hacer el proyecto. Y cuando concluyen, obviamente, en este semestre. ¿Qué van a utilizar para hacer estos diagramas? Lo que van a utilizar son herramientas de software exclusivamente diseñadas para la planificación del tiempo.
Una herramienta muy conocida es la del el Microsoft Project, ¿no? Microsoft Project, por ejemplo, es una herramienta ideal para hacer este tipo de trabajos. Entonces tienen que hacerla en esa herramienta, en esa o obviamente similares, no obligatoriamente en esa, pero no lo van a presentar, no sé, hechas en Excel, en Word, no, eso no sirve. Van a utilizar herramientas específicas. Y su planificación del tiempo lo van a presentar en dos formatos, anótenlo bien. Uno, el diagrama de Gantt, que vimos ahorita más o menos, y dos, el diagrama de PERT. ¿Okay? Un diagrama de PERT que es un diagrama tipo, un grafito. A ver si tenía por acá, espérenme, un factor, sí, estaba acá. Sí, el diagrama Gantt es lo que vimos hace rato y este sería un diagrama PERT, ¿no? Como lo ven, las mismas tareas o actividades, pero esta vez tomando en cuenta rutas críticas, tiempos de holgura y algunas apreciaciones más. ¿Cuál es lo bueno de utilizar una herramienta como Microsoft Project o similar? Que ustedes planifican una sola vez y luego lo pueden imprimir en distintos formatos, como diagrama Gantt, como diagrama PET, como una agenda, en fin. Entonces, por eso es que lo deben hacer utilizando herramientas apropiadas al propósito. Bueno, ahora coloquen como título. ¿Dónde están? Coloquen como título tabla de recursos. Vayan copiando esa tablita, por favor. Bueno, ¿qué vamos a hacer en esta tabla que está acá? Si ustedes recuerdan, en clases previas habíamos hablado de algunos métodos de estimación
los cuales nos permitían hacer la estimación de 3 variables: el costo, el tiempo y el esfuerzo. ¿Recuerdan, no? Habíamos visto varias formas de hacerlo. Hoy día vamos a ver una manera alternativa acerca de cómo estimar esta vez solo el costo del proyecto. Pero el costo del proyecto lo vamos a estimar en función a los recursos. Es decir, yo voy a colocar acá una lista de los recursos que se requiere para desarrollar el proyecto y haciendo un proceso vamos a llegar a tener acá un valor. El valor que tengamos ahí va a representar el costo del proyecto. En primer lugar, hardware. Aquí yo voy a colocar una lista de todo el hardware que voy a ocupar para desarrollar el proyecto. ¿No es cierto? Qué sé yo, servidores, computadoras personales, impresoras, router, lo que convenga, lo que ocupemos. En software también voy a colocar varios elementos, como ser, no sé, sistemas operativos, lenguajes de programación, algunas herramientas como herramientas Kate, etcétera. En gente pondremos quienes van a estar conformados nuestro equipo, ingenieros de prueba, tal vez, gestores, analistas, etcétera. En infraestructura, lo que ocupemos nosotros para desarrollar el software, desde lo que viene a ser un local, una oficina, sistemas de comunicaciones como ser internet, energía eléctrica, etcétera. En logística podríamos colocar desde materiales de escritorio, tóner o tinta, viático, incluyendo refrigerios, etcétera. Todo lo que voy a colocar acá se supone que son los recursos que precisamos para desarrollar un proyecto. Es básicamente como hacer un presupuesto, ¿no ves? Entonces, inicialmente colocamos la lista de los recursos. Después, en esta otra columna, vamos a colocar las fechas de cuándo hasta cuándo yo preciso tener estos recursos disponibles. Esto es importante, colocar las fechas porque es probable que haya un recurso que no se ocupe durante todo el proyecto. Entonces no hay para qué tenerlo sin utilizarlo. Por el otro lado, puede haber un recurso que se ocupa en más de un proyecto simultáneamente y por lo tanto es conveniente saber su planificación de cuándo va a estar asignada a un determinado proyecto. En esta columna obviamente colocamos la cantidad, cuánto se requiere de cada uno de estos recursos. Acá vamos a colocar el precio asumiendo que lo vamos a adquirir, lo vamos a comprar el producto, el precio de mercado, se supone, un precio formal. Y aquí hablamos de un valor que de repente no es muy bien conocido, que tiene que ver con la depreciación. ¿Qué es la depreciación? La depreciación entendemos que es un valor que representa el porcentaje que un determinado bien se deprecia anualmente. Por ejemplo, los contadores, por lo general, al hardware, por ejemplo, una computadora, le asignan un porcentaje de depreciación del 25% anual. ¿Qué quiere decir? Que en 4 años ese equipo ya deja de estar o de tener, llamémoslo así, vida útil y por lo tanto debería ser reemplazado. Entonces yo puedo colocar ahí 25% en el caso que fuera un hardware. En el software probablemente es mucho más alta su depreciación, normalmente encima del 30% va a ser porque a veces nos vemos mucho más pronto en la necesidad de hacer actualizaciones en el ámbito del software. Finalmente, el precio unitario lo vamos a calcular de esta manera.
vamos a tomar en cuenta el periodo de cuándo a cuándo lo necesitamos al equipo o al recurso. Después, el precio, cuánto vale. Y finalmente, la depreciación. Pongamos a ver un ejemplo. Voy a suponer que este lo vamos a ocupar desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Cabalito un año. Para facilitar el ejemplo, lo vamos a colocar así. Cantidad 1. Precio unitario. ¿Cuánto valdrá un servidor? Vamos a colocar aquí como nombre servidor. Entonces, coloquémoslo que vale $5,000. Decimos que su depreciación anual es de 25%. Ahora calculamos el precio unitario. Este precio unitario neto resulta que viene a ser este cálculo. Fíjense, si el equipo vale $5,000, su depreciación es anual 25% y lo vamos a ocupar exactamente durante un año, ¿cuánto debería ser el precio que el proyecto debería pagar? No va a pagar los 5,000. ¿Cuánto sería? Eso, ¿no es cierto? 1,250, que resulta justamente de ese cálculo. Porque este equipo, de los 4 años de vida útil que tiene el equipo, nosotros vamos a ocupar un año. Lo que corresponde al proyecto es un 25%. Lo mismo hacemos en este recurso, en este otro y en todos los demás. En el caso de la gente obviamente no se deprecia porque no lo compramos, si no pagamos un servicio será cero. La infraestructura por lo general también son pagos de servicios, será cero. Estos normalmente son de consumo prácticamente inmediato, también será cero. Y para tener el precio total, vamos a multiplicar este precio que está aquí por su cantidad, ¿sí? Y eso nos va a dar un valor acá. Finalmente hacemos la suma y aquí nos sale este valor. ¿Qué representará este valor? Este X que tenemos acá. ¿Alguien puede decir? Va a representar el costo total del proyecto basado en los recursos. Es decir, ¿cuánto cuesta el proyecto? Ojo, no estamos hablando de precio de venta. Estamos hablando del costo. Es como que si fuera el costo de producción. ¿Se acuerdan ustedes que al empezar el semestre o algo por ahí, también hicimos otro comentario? Habíamos dicho que desarrollar software es carísimo, ¿se acuerdan o no? En el proyecto de la materia, ustedes van a demostrar si eso es cierto o es una exageración. ¿Qué van a hacer en el proyecto de la materia? En el proyecto de la materia van a hacer una tabla similar a esta de acá, para su proyecto. Pero ojo, esta tabla la van a personalizar a su situación real, pero no necesariamente hablen de... En el caso de software no vayan a poner, voy a usar software pirata y por lo tanto no vale nada. No, van a colocar costos reales de las licencias del software. Ahora, obviamente, si es un software libre, pues no tendrá costo. Es lo mismo en el hardware. No van a poner que porque usan su computadora no se deprecia o no se gasta o no tiene costo. Van a poner los costos de la computadora. En el caso de la gente, asumen que les van a pagar. En los servicios de infraestructura, no van a decir que no pagan alquiler porque están trabajando en su casa. No. Quiero que esa tabla la hagan de la manera más real posible. Por ejemplo, en el hardware que van a ocupar, van a colocar en los anexos cotizaciones que hicieron de ese hardware. En el software que van a ocupar, van a colocar también un anexo donde estén las cotizaciones de ese software. Y al final vamos a tener un precio que tendría que ser lo más próximo a lo que habíamos comentado hace tiempo atrás. Y con eso demostrar si realmente eso no es caro desarrollar software. ¿Listo? Bueno, espere un momento, vamos.
Vamos con otro punto. Coloque como un subtítulo organización interna. Bueno, cuando hablamos de organización interna, no se olviden que lo que estamos haciendo desde ya varias clases atrás es construir un plan de proyecto. Ese plan de proyecto nos debería servir para establecer una línea base sobre el cual el proyecto lo vamos a desarrollar. Cuando hablamos de organización interna, nos referimos a la forma de cómo vamos a organizar a nuestro equipo de desarrollo. En clases pasadas habíamos visto 3 formas de organizar equipo de desarrollo, ¿recuerdan? La DD, la CC y la DC. Entonces, en el proyecto en el documento del proyecto de la materia, ustedes van a elegir una de estas, con cuál de ellas van a trabajar en su proyecto y lo van a describir las características sobre dicha organización. Bien, vamos con el último punto. Pongamos mecanismos de seguimiento y control. Bueno, en este punto, que es el punto final del plan de proyecto, se tiene como propósito elaborar un conjunto de acciones que nos permitan asegurarnos que el plan de proyecto que hemos escrito al final se pueda cumplir. Para eso podemos hacer lo siguiente. Bien, dentro de lo que vienen a ser los mecanismos de seguimiento y control, decíamos que tenemos como propósito asegurarnos que lo que se hubiera escrito en el plan al final obviamente se cumpla. Para ello podemos establecer 2 acciones. Primero, establecemos un conjunto de reuniones técnicas formales. Estas reuniones técnicas formales se entiende que es
deberían ser parte de la planificación del tiempo, es decir, el equipo debería saber cuándo es que se van a reunir y presentar informes acerca del estado del proyecto. Para ello, obviamente, es tenerlo muy bien definido cuándo son estas reuniones, en las cuales los integrantes del equipo deberán informar acerca del avance del proyecto, los problemas que se han encontrado. Y para que no quede en conversación, digamos, es conveniente hacer una segunda actividad, que es diseñar formularios en los cuales se pueda recopilar esta información de tal manera que esto quede plenamente registrado. Entonces, en el plan de proyecto, ustedes hacen justamente eso para que lo tengamos debidamente documentado. Y con eso terminamos lo que viene a ser el plan de proyecto. El día martes, no es martes, no jueves en todo caso, pero no sé en qué momento lo desactivé la cámara. El día jueves, vamos a tener la presentación de la documentación, conforme ya les expliqué en la clase pasada. Hasta las 8 de la mañana lo deben publicar la documentación. Y obviamente en la tarde a las 4 en punto hacemos la revisión del software. El documento debe estar organizado en dos partes. La primera parte del plan de proyecto, que son los puntos que acabamos de ver. Y en la segunda parte ya el modelo de desarrollo. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Era como que, ingeniero, Sí. en lo que sería las métricas de, de los, de los otros proyectos similares a los nuestros, hay, estamos haciendo de 3 proyectos, pero hay algunos que no tienen mucha información para poder agarrar y hacer todas las métricas o las estimaciones necesarias que podemos hacer ahí. ¿Cómo qué información, por ejemplo? Por ejemplo, los kilolíneas de código. A ver. Yo ya les expliqué qué es lo que tienen que hacer en ello, ¿no? ¿O no? Les expliqué clarito qué tienen que hacer para sacar las líneas de código. Tienen dos alternativas. Uno, usar software libre. Y si usan software libre, van a tener su línea de código. Dos, si no, usan ingeniería inversa. Herramientas de ingeniería inversa y igual llegan a tener la línea de código. ¿Cierto? Ya, está bien. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, veamos el día jueves, jóvenes. Me imagino que este tema del problema que hay en la facultad, no creo que se extienda, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, esperemos que no. De todas maneras, el día jueves hasta las 8 de la mañana publiquen su documentación y en la tarde a las 4 en punto empezamos con la revisión. ¿Ok? Hasta luego, jóvenes.